En este DVD vamos a repasar los años 1956 y 1957, una época en la que recordaremos, por ejemplo, los cuartos de baño y la aparición de los primeros electrodomésticos. Y ese momento, que no lo ha olvidado, me consta, porque él me lo contó, hasta los últimos momentos de su vida, del homenaje que se le dio aquí en Sevilla a Araujo, no solamente los sevillistas, sino toda la ciudad. Y bueno, el ambiente que había en aquella universidad, aquí en Sevilla, y un Jaime Hostos, que tampoco olvida y nos lo va a recordar, cómo salía por la Puerta del Príncipe. Todos en la radio escuchábamos a un serial, era Ama Rosa, quizás era el antecedente a lo que luego, con la televisión, pues supuso las telenovelas. Y bueno, una guerra muy desconocida, la guerra de Sir Ibn, pero sobre todo aquella embajada que fue a agradar las navidades a los que estaban combatiendo y que fue allí mismo, a pie de trincheras, a Carmen Sevilla y Gila. Y qué contraste, las puestas de largo en la Casa Pilatos y el emigrante, porque era un momento en que no solamente todos los andaluces, sino muchos, me consta, sevillanos, se fueron a otros lugares, incluso fuera de nuestras fronteras, a buscar trabajo. Y eso le inspiró a Juanito Valderrama el componer por aquella época El emigrante. Y las ventas a plazos, que además eran promovidas por algo que entonces funcionaba aquí en Sevilla y que ya no existe, Galerías Preciados. Y a Sara Montiel se la dio aquí en Sevilla pues un gran homenaje, que no sé si de alguna forma pudo disgustar al cardenal Segura, que precisamente en esa época moría. Y el 600, ¿quién no recuerda aquellos 600 circulando por las calles de Sevilla o incluso aparcados en algún rincón con poca luz? ¿Quién no ha estado dentro de un 600 con su pareja? Era pues tiempo de el 600 por Sevilla. La Feria de Abril en Sevilla se desarrolla con bullicio y animación. Circulan los coches y en la mañana y a pleno sol el espectáculo tiene los más finos caracteres de la estampa típica. Entre los jinetes con bellas muchachas a la grupa vemos a la estrella de cine, que firma autógrafos para sus admiradores. El Prado sevillano ha vuelto nuevamente por sus fueros y es el mejor emplazamiento que pueda imaginarse. La belleza infantil se realza con el tipismo de la indumentaria. Desde pequeñitas, las niñas aprenden ya a llevarla y en las mayores alcanza pleno garbo y salero. La feria y el toro. Ese año de 1956, Jaime Hostos se despidió como novillero en Sevilla y saldría por la Puerta del Príncipe. Todo un torero. La alternativa la tomó en Zaragoza. Tengo muchos recuerdos en mi vida profesional, entre ellos fue el año 56, la despedida de novillero,
que salí por la Puerta del Príncipe, como también Sevilla coincidió que fue en mi debut también como novillero, también salí por la Puerta del Príncipe, o sea que la entrada en Sevilla profesional mía fue coronada con un éxito con la Puerta del Príncipe, y mi despedida de ese periodo de novillero también fue coronada por la salida de la Puerta del Príncipe en mi última novillada en Sevilla, una novillada de Antonio Pérez. Y de ahí pues yo pensaba tomar la alternativa en Sevilla en el mes de abril, pero me surgió un contrato muy importante para torear en todas las ferias sudamericanas, y entonces esto me hizo tomar la alternativa en Zaragoza el día 12 de octubre con una corrida de toros de don Antonio Urquijo y de Federico, que me la dio Miguel Báez Litri, padre del actual matador de toros, y de testigo Ordóñez. Y el toro se llamó Ojalata, un toro que fue muy bravo, muy noble. Y la cosa de que cuando uno tiene más interés, yo que normalmente he sido un torero fácil matando, ese día por querer matar al toro de mi alternativa sumamente bien y perfecto, pues lo pinché. Pero eso no fue óbice para que el triunfo de mi alternativa fuese bastante apoteósico, y prueba evidente es que llegué a tener muchísimo cartel en Zaragoza, vamos, realmente en toda España, ¿no? Otro torero, este de blanco Sevilla, de blanco de fútbol. Qué ratito más bueno pasé con Juan Araujo y su esposa. Hasta el último momento de su vida, jamás olvidó ese homenaje que se le dio aquel año de 1956, aquí, en Sevilla. Mi debut en Sevilla fue contra el Hércules de Alicante. Yo me acuerdo que metí dos goles. Y de ahí ya pasé al primer equipo y estuve 11 años en el Sevilla Club de Fútbol. Pero el año que ingresaste fue cuando fueron ustedes campeones. El año que ingresé, el año 45-46, fuimos campeones de liga. ¿Que metiste el gol? Y yo metí el gol a los 10 minutos de empezar el partido, metí un cabezazo de fuera del área y entró por toda una escuadra. ¿Vamos? Y ya empecé y ya seguí jugando toda mi vida hasta 11 años. Tuve 11 años jugando de delantero centro del Sevilla. Y me trajeron 5 delanteros centros mientras yo estuve jugando en el Sevilla. ¿Vamos? 5 delanteros centros. Y ninguno fue capaz de quitarme el puesto de los 5 delanteros centros que tuve en el Sevilla. Que por eso te dieron la copa Patricio Arabolaza. Que por eso me dieron la copa Patricio Arabolaza a la Furia Española. De ahí ya pasaste a tu homenaje principal, que fue el 10 de mayo del 1956. El 10 de mayo de 1956 fue entonces ya me hicieron el partido de homenaje, que vino el equipo portugués, o belenense de Portugal. Sí. Se hubo hecho un partido fabuloso, al que contra los portugueses. Ahí está la copa. Ahí está la copa, le ganamos 3-2. 4-1. 4-1. Yo metí 3 goles, ahora que metí 3 goles yo en el partido. Hacía una calor. Recordar la Universidad Andaluza y Sevillana, por usar un ejemplo concreto, de los años 50, me parece importante para los jóvenes andaluces de hoy, para que puedan ver todo lo que se ha cambiado y, en mi opinión, para bien. En aquella época llegaban a la universidad un pequeño porcentaje de los jóvenes andaluces, porque al bachillerato solo iba la clase media y la clase media alta, pero nada más, y a la universidad llegaban poquísimos. En Andalucía había 2 universidades, la de Granada y la de Sevilla, y eran universidades que acababan de pasar la guerra civil y, lo que fue peor aún que la guerra civil, la posguerra, la represión. Universidades que habían quedado despobladas de profesorado y, por ejemplo, en la de Sevilla, en la Facultad de Derecho, pues exceptuando algunos nombres, como por citar algunos, sin pretender ser exhaustivos, don Manuel Jiménez Fernández en primer lugar, don Mariano Aguilar Navarro o don Alfonso de Cosío, poco más puedo añadir, algún que otro brillante profesor, pero poco más. El cuarto de baña, hoy imprescindible y normal.
por aquel entonces empezaba a proliferar, desplazando a los servicios comunes de los corrales de vecinos. A mediados de los años 50, claro, se produce un progreso evidente en las instalaciones sanitarias de los cuartos de baño. Es decir, ha dejado de ser una letrina sucia, oscura, olorosa, etcétera, para convertirse en una extracción de la vecina presume ante el resto de las vecinas del esplendor de su cuarto de baño, como si fuera un recinto religioso, un recinto sagrado. De gastar en adornarlo, en revestirlo de materiales impermeables, en poner las mejores bañeras, los mejores bidés, las mejores griferías, etcétera, ha sido un orgullo de la vecindad del barrio, y la vecina ha presumido del esplendor de su cuarto de baño, y a mí me parece que me llena de alegría saber que han pensado así. Aparecen los electrodomésticos. Todo el mundo quería tener un electrodoméstico. Las neveras, los primeros aspiradores, la batidora, la olla express. En mi casa, el primer electrodoméstico fue una lavadora que tenía unos rodillos de goma que escurrían la ropa, y recuerdo que estos rodillos machacaban y rompían los botones de las camisas, y para vaciar el agua de estos primeros modelos de lavadoras había que hacerlo directamente a la pila. ¡Qué tiempos! Tiempos en los que, coincidiendo con los electrodomésticos, empezamos a escuchar por primera vez el rock, que nos llegaba principalmente a través de las bases americanas. Muchos empezamos a soñar que queríamos ser cantantes o músicos de rock, y nuestras madres el de poder tener un electrodoméstico. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Rock, rock, rock and roll. The feeling is there, body and soul. Los carteros. La ilusión que en aquella época nos hacía recibir una carta era muy grande. Entonces no existían los mensajes de móvil, ni los emails, ni todo lo que años más tarde iría apareciendo, y que imagino que aparecerá. Lo de la carta era algo mágico y muy especial. Los sellos, los buzones en las calles y, por supuesto, los carteros con su gran cartera de cuero al hombro, repartiendo sus cartas por los barrios de casa en casa, al igual que los campanilleros de Bormujo con su música, pero estos de noche. Estos son los campanilleros de Bormujo, famosos en toda la región por la pureza del estilo que imprimen a sus interpretaciones. Y sus canciones se pierden entre las callejuelas de la aldea que vela en la noche más hermosa del año. Los soldados. Por las calles siempre había soldados. Recuerdo que llevaban un gorro con una borla y que solían acechar a las jovencitas del servicio. En aquella época, otro joven, también militar, hacía la instrucción y las guardias en Zaragoza, pero este no llevaba borla en el gorro, porque era un príncipe, que se llamaba Juan Carlos de Borbón. Don Juan Carlos era uno más en la mayoría de las actividades, clases, instrucción, maniobras, ratos de descanso, que eran escasos y breves, guardias, etc. Compartía también el comedor con el resto de los cadetes. En cuanto a las guardias, es difícil olvidar aquella ola de frío que padecimos en febrero del 56. Llegamos a tener 20 grados bajo cero en el campo de maniobras de San Gregorio, junto a la academia. En esas condiciones, naturalmente, teníamos que hacer guardia en una zona llamada Puerta del Cañón, que daba a dicho campo de maniobras, donde el viento helado cortaba el cuerpo. Recuerdo que él también aquellos días hizo guardia como los demás.
tenía habitaciones propias, aparte de las enormes naves que constituían los dormitorios colectivos para el resto de los cadetes. Algunas anécdotas, como aquella ocasión en que el propio Juan Carlos de Borbón llevó a la enfermería de la academia un pequeño transistor para hacer más llevadera la estancia, los que allí estábamos por una u otra razón. Me parece que fue uno de los primeros transistores que yo vi en mi vida. Tengan en cuenta que estamos hablando de 1956. Aquel pequeño aparato, lo recuerdo muy bien, era de un horrible color amarillo. El 25 de octubre, la Academia Sueca concede a Juan Ramón Jiménez el Premio Nobel de Literatura por su pureza lírica que constituye en lengua española un ejemplo de espiritualidad. Pero la concesión de tan alto galardón llega al poeta en unos momentos verdaderamente trágicos. Zenobia, su compañera, su esposa, tan fundamental en su vida y en su obra, estaba agonizando, minada por el cáncer. Juan Ramón dice que ella es merecedora del premio Nobel tanto como él y a ella se lo dedica, pero él no va a recogerlo a Estocolmo. Zenobia, 3 días después, fallece en la clínica Minilla, en Puerto Rico, y el poeta, el autor de Platero y yo, se recluye en su casa en total oscuridad. Había dispuesto Juan Ramón Jiménez que la dotación económica del premio Nobel se dividiera entre la sala de Puerto Rico y esta casa museo de Moguer, la casa museo Zenobia y Juan Ramón. En el año 1957, todo el mundo hablaba del Sputnik, que era un satélite artificial. Por aquel entonces nos parecía ciencia ficción. Comenzaba lo que se llamaría la carrera espacial, entre los rusos y los americanos. Y en aquel mismo año, aunque parezca mentira, tuvimos una guerra, la guerra de Sidi Ifni, guerra a la que lamentablemente fueron nuestros soldados de reemplazo, porque en aquella época el servicio militar era obligatorio. En aquella época me encontraba haciendo el servicio militar como cualquier joven español de la época. Realmente era voluntario, yo era voluntario, tenía 18 años. Y un día que estamos de maniobra en las canteras, aquí en Alcalá de Guadaira, una noche sin previo aviso, porque estábamos haciendo una marcha, realmente estábamos haciendo una marcha de a pie, nos vuelven, nos montan en los camiones, nos meten en la estación de San Bernardo, la estación de Cádiz, nos meten en un tren que era casi de mercancías, y yendo ya camino de Cádiz nos enteramos que hacia donde vamos realmente es hacia Ifni. Nos montan en camiones, en unos camiones destartalados y nos llevan hacia la ciudad, donde nos encontramos con una población que se palpaba, que era hostil hacia nosotros, ¿no? Y claro, pues unido a eso que se oían tiros por los alrededores desde un monte muy alto que le da cobijo a la ciudad de Ifni, pues nosotros sentimos, al menos yo sentí mucho miedo, realmente miedo. Así es que llegamos allí y una vez que estuvimos reorganizados, inmediatamente a los pocos días, a los 3 días, ya nos metieron en líneas de combate. Porque lo primero que fuimos a la liberación de Telata de Isbuya, hacia el norte de la provincia de Ifni, y ya allí hubo tiros y hubo heridos. A continuación, sobre el día 5 de diciembre, fueron los primeros, la primera ataque en bloque a una unidad, que murieron 5 personas, entre ellos el sargento Torres y mi amigo, el cabo Bernal, a cuyo recuerdo quiero rendir un pequeño homenaje desde aquí. Después de haber sido atendidos en el hospital de Sidi Ifni, algunos heridos son evacuados por vía aérea. En el aeródromo se efectúan las operaciones necesarias para el traslado. El avión rueda sobre el campo, desde donde emprenderá el vuelo rumbo a Las Palmas.
mandaron en una misión bueno, habían hecho antes una guardia o algo de eso en el aeropuerto. Y después ya lo mandaron a reconquistar una vaguada o algo de esto, no lo recuerdo muy bien, ¿eh? Y le habían dicho que evidentemente que había allí unos tropas tropas guerrilleras, que en realidad, según la censura de la carta aquella en aquella época, está censurada en la zona de que toda la guerrilla aquella pues estaba mandada en realidad por el rey de Mohamed V, el actual Hassan II, que aquello lo censura la prensa de la época, ¿no? Y bueno, estando allí y tal, pues aparecen por lo visto 200 o 300 guerrilleros de estos moros. En realidad no era una guerra de guerrilla, era una guerra prácticamente declarada, porque estamos hablando de 15.000 personas las que había allí metidas, muchachos jóvenes españoles. Y después llevaba 30 y tantos, 33, ¿no? Creo que era una sección de aquella, el sargento Ali y los soldados. Pues nada, repelió aquello, repelió la agresión, no solamente la repelió, sino que además siguió avanzando. Bueno, aquello fue, en realidad le costó la vida. Una granada de mortero le impactó en el abdomen, lo dejó, casi listo, pero él siguió hasta que murió y llamó al sargento, lo dice así de claro. Y según me entero yo después, también que estuve en Tarifa haciendo las prácticas de milicia y arengando a sus soldados hasta que murió. Ocurrió la muerte el 7 de diciembre y nosotros nos enteramos el día 9. Las condiciones meteorológicas eran muy malas. Entonces yo recuerdo, yo estaba en un colegio, aquí en un colegio de salesianos que habían inaugurado aquel año, y no se me olvida, ¿no? Mi hermano, el menor, que antes estaba aquí, pues estábamos comiendo allí porque estaba medio pensionista en el colegio. Y subió un capitán de aquí que había, ¿no? y fue por nosotros, y claro, bajamos, vimos un coche militar en la puerta, mi padre y toda la familia, ¿no? O sea, que nos notificaron personalmente a la familia. Menudo contraste. En África, unos en la guerra, y en la Casa Pilator de Sevilla, otros en los bailes de las puestas de largo. 22.000 trabajadores parten en el mes de junio en tren hacia Francia y Bélgica. Y no van de vacaciones, ni a aprender idiomas. Otros se quedaron a mitad de camino en Cataluña, y Juanito Valderrama, con su canción El Emigrante, siempre nos lo recordará. El Emigrante fue la canción más importante que yo he compuesto. Recuerdo que llevaba un espectáculo de Quintero, León, Quiroga, creo que el primero que me hicieron, Rafael de León, Antonio Quintero y el maestro Quiroga, que se llamaba Redondel. Y de primera figura masculina conmigo iba Antonio Casal, que era uno de los artistas de cine más famosos de aquella época. Y de figura femenina iba una muchacha que imitaba a Lola Flores, que se llamaba María Rosa López Franco. Y el espectáculo, como digo, era muy bonito. Yo hacía un torero, José Ramírez, y Antonio Casal, otro torero, Manolo Flores, con nuestra cuadrilla detrás, que los bailadores eran los banderilleros y eso. Y el niño Ricardo hacía un fondo de guitarra mientras yo decía un verso, y Casal también. Yo recuerdo que decía, guapa, bien hecha, comprendo el ole de tu cuadrilla, y hasta que sientan escalofrío y corra el llanto por sus mejillas. Yo no te digo lo que quisiera porque te juro que no lo sé. Yo me emborracho de primavera cada vez que sueño con tu querer. Algo así, era el verso, que hace tantos años era algo así. Y en ese momento el niño Ricardo me hizo de música, y me volví, paré el verso y me volví y le dije, no me pierdas esa frase. Y cuando terminamos la escena, entré dentro y yo escribí sobre esa frase, adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y así nació, y además en una factura del hotel, porque yo no tenía papel para escribir aquello. Y esto fue el éxito más grande de los años 50. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Ama Rosa. Una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca. La obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas. Una producción fuera de serie con Juana Ginzo,
A mí nadie me ha hablado de Lady Macbeth, de Cervantes, de Calderón, de Tirso, de Molière, no me ha hablado nadie de eso, ninguna mujer, sobre todo, que es a las que yo quería dirigirme en aquella época. Entonces yo les estaba dando un mensaje totalmente negativo para las mujeres, sobre todo para las amas de casa, que eran las que me oían. Entonces yo lo pasaba muy mal, de ahí viene mi úlcera duodenal, de aquellas contradicciones tan tremendas ideológicas y con mi actitud que tenía que estar haciendo Ama Rosa, que quizá no lo debía hacer, no lo sé, no lo tengo muy claro. A veces me pregunto por qué yo lo hice seriales. Pero pienses que yo ya significo muy poco, que estoy muy enferma y que posiblemente la policía esté ya sobre mis pasos. De todos modos, muy pronto dejaré de ser un estorbo en esta casa. A Rosa debemos lealtad y un agradecimiento sin límites, aunque tú no quieras comprenderlo, Marta. Agradecimiento y lealtad a una criada. Tu ama Rosa acaba de robarme. ¿Qué dices? La he sorprendido hurgando en mi joyero y mi cartera con todos mis ahorros ha desaparecido. Tú no me crees asesina, ¿verdad? Menudo éxito el de Ama Rosa, en la radio, claro. Paralizó toda Sevilla, como en el resto de España. Era una radionovela. Fue tanto el éxito que tuvo que se llevó al cine. Pero el verdadero éxito de aquel año de 1957 en el cine fue El último cuplé, y Sara Montiel, claro. Sara Montiel ni se podía imaginar que iba a terminar cantando cuplés en la película. Era otra la encargada de cantar y ella utilizaría el playback. Pero como a la que lo iba a hacer no la pagaron por adelantado, se negó y lo tuvo que hacer la manchega. Menudo éxito que tuvo y menudo escándalo por la escena del beso en el pecho. Hay que tener en cuenta que en aquella época nos decían que la masturbación provocaba la ceguera. La llama divina y un beso. Un gran periodista y un gran amigo mío, Paco Correal, escribió magistralmente lo siguiente: en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre Dios osó acordarse, Campo de Cristana, nació Sara Montiel, la novia de León Felipe, estrella elegida por Juan de Orduña en El último cuplé. Sevilla la homenajeó en el Teatro Cervantes, llegó en coche de caballos y se marchó en tren. Dulcinea sin Toboso, estaba como un tren. Pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie. Ese año de 1957 moría el cardenal Segura. Fue temido por muchos e incluso se comentaba que no se llevaba nada bien con Franco. Su sobrino Antonio Segura nos lo cuenta. El cardenal Segura, mirado hoy, era un personaje incómodo. He contado cantidad de anécdotas de él, de sus relaciones con Franco y con otras cosas. Anécdotas que, teniendo una parte de verdad, tenían 99 partes de imaginación o de mentira. Por ejemplo, la escena de la entrada del jefe del Estado en la Catedral de Sevilla, diciéndose que el cardenal le negó el palio. El cardenal no negó el palio jamás al jefe del Estado, que según el protocolo de la Iglesia tenía perfecto derecho a ello. Lo que él se negó es a que entrara el matrimonio Franco, ya que doña Carmen, dignísima señora por otro lado, pero no era la reina, no era una reina, no era eso. Y exactamente igual pasó en el banquete de inauguración del monumento a San Juan de Alfarache, que también fue suprimido porque se pretendía que el banquete lo presidieran Franco y doña Carmen. El cardenal decía que no, que el protocolo de los cardenales de Roma exigía que después de las personas reales tenían que estar los cardenales. Él era una persona tratándole personalmente muy afable, y todo el mundo que le trató lo recuerda. Yo puedo contar un ejemplo de una persona que convivió con él durante muchos años y años muy difíciles, que fue el chofer. Él lo acababa de tomar cuando le expulsó la República, y el chofer, Augusto, se exiló con él y con la mujer, y Augusto por el cardenal sentía adoración,
y las personas que estaban en el servicio doméstico de allí, les pasaba lo mismo, de Palacio, les pasaba lo mismo. Yo conozco todavía algunas que les trato, les pasaba lo mismo, tenían verdadero afecto y adoración por el cardenal. Lo que pasa es que no era populachero, cosa que hoy es bastante común, el quererse hacer a base, no, él era una persona que aceptaba un orden, una jerarquía, y desde ese orden y esa jerarquía ponía todo su corazón. Galerías Preciados, qué recuerdo para los sevillanos. Y la Dita, ¿quién no recuerda al ditero? Las ventas a plazos y las ventas por correo. Galerías Preciados creó el catálogo de la venta por correo. La Dita era un señor que se dedicaba a vender cosas y cobraba todos los días una mínima cantidad, pero cobraba todos los días. Iba a tu casa y te compraba una camisa, 40 duros, y lo pagaba en 40 días, un durito todos los días. Esa era la Dita. La venta por correo en Galerías Preciados en los años 50 fue muy importante en Galerías Preciados, puesto que iba dedicado fundamentalmente a las zonas rurales, en donde no tenían muchos medios para poder comprar, los comercios eran pequeños, los medios de transporte pues eran dificultosos, la gente no tenía apenas coches para poder hacer desplazamientos, y se utilizaba mucho el comprarlo a través nuestro. La forma de envío, pues se utilizaban todos los sistemas que había por aquel entonces, como era fundamentalmente el correo, cuando el paquete era pequeño y luego permitía, y si no tendríamos que utilizar pues las agencias de transportes, incluso avión, cuando se hacían los envíos fuera de la península, en muchos casos, como puede ser pues, a Ceuta, Melilla, las islas, tanto Baleares como Canarias, incluso la Guinea se vendía mucho, costaba mucho trabajo enviarlo a determinados pueblos. En Andalucía no había muchos pueblos que tenían muy dificultoso para poderlo mandar, pues teníamos que utilizarlo a través de agencias de transportes. Pero vamos, mercancía se vendía de todo, desde menaje, pues hogar, tejidos, juguetes, de todo tipo. Prácticamente lo que hoy mismo se está vendiendo en un gran almacén, pues se vendía, no todo, pero vamos, todo lo que se nos pueda ocurrir lo vendíamos. Incluso aún no sacándolo en el catálogo, había clientes que nos pedían determinadas cosas y si los teníamos, pues también se los servíamos. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, a fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado. Por lo visto, la Piqué se sintió mal aquí en Sevilla. Ya se sentía ya mal, pero vamos, ella aquí bandeó la cosa. Pero después llegó a ya por ubicar esos pueblos en el invierno, con un frío horroroso, pues esta mujer se resintió y entonces vio que no podía cantar, y en Isla Cristina escribió en el espejo: la Piqué ha cantado por última vez. Eso me lo contó María Luisa. Y claro, ella ya nunca más, nunca más, solamente cuando estuvo 3 años parada, callada, por prescripción facultativa. Entonces le dijo el médico que tenía que estar 3 años sin hablar, y estuvo 3 años, y después fue cuando grabó, pero le dijo: y ahora ya puede usted volver a cantar, pero eso de 7 tardes y 11 noches no. Y a los teatros, ¿sabes? Es que en aquella época no se cantaba con micrófono, y entonces no había tantos cantantes como hay hoy, porque claro, el que cantaba en un escenario tenía que tener cualidades para que se lo oyera, y el que no tenía cualidades no era cantante. Y pasaba esto, que esta mujer se dio cuenta que no podía ya y se retiró totalmente. Verde, verde como la De todo esto se crea posteriormente un invento, porque Conchita sostiene que se ha marchado porque se le fue un gallo cantando en Isla Cristina. Esto es falso.
Esto es falso porque lo auténtico del adiós de Conchita Piquer es que en aquel tiempo los espectáculos folclóricos pues se habían ido a tierra. Conchita era una persona absolutamente matemática. Ella era una actriz o una cantante donde si tenía que poner el pie derecho, si ponía el izquierdo aquello iba de ruina. Si tenía que salir con 4 bailadores y salían 3 porque uno no se había dado cuenta o no le había dado tiempo a cambiarse, aquello iba de ruina. Entonces la escena se hace entre Conchita y Alejandro Vega. Y le dice, bueno, ¿y por qué no me contestas? ¿Por qué no hablas? Ya, ahí te veo derrotado. Y entonces Alejandro Vega, que posiblemente tuviera 2 copas de más, que las tenía casi siempre, dice, ¿qué quiere que largue? Y ya Conchita pierde los papeles. Tú no sabes que tenemos las maletas en Huelva y no podemos sacar las maletas hasta que no paguemos. ¿Tú sabes? Y entonces Concha dice telón, telón, telón. Ese es el final de Conchita Piquer en Isla Cristina. Come prima. Ojos verdes, de doña Concha Piquer, que se convierten en los faros del SEAT 600, una de las señas de identidad de este país. Yo empecé en el año 57, me compré yo mi 600, que era el coche utilitario por excelencia, que le llamaba la gente el mariconcillo, porque como llevaba el motor detrás. Y claro, yo me compré, primero fue rojo, y después pues se pintó en verde y después en blanco, conforme fue pasando el tiempo. Yo tenía una motillo, de eso, una bicicleta que tenía el rodamiento delante, y con eso es con lo que iba al trabajo y volvía del trabajo. Y ya cuando salieron estos coches me compré el 600. El 600, claro, era un cochecito que se había hecho para el precio que tenía, era un precio bastante asequible para todo el mundo. Andaba poquito, porque yo cuando iba a la mejor a una playa, pues iba cogiendo espárragos por la ventanilla, ¿no? A la misma vez, o sea que ahora con una moto, un coche y ya está uno en cualquier sitio. Y claro, conforme pasó el tiempo, porque yo lo cambié de color, porque un día me dijo un amigo mío, te he visto con tu 600 rojo subiendo el puente de la Puerta de la Carne. Digo, no hombre, si mi 600 es verde. Dice, no hombre, tú ibas en un 600 rojo. Digo, no, es que se le calienta el motor así un poquillo de vez en cuando. Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Se fabrican inicialmente 16.000 unidades, a un precio de 65.000 pesetas. El Sevilla por Sevilla, qué divertido, útil e inolvidable. ¿Quién no ha aprendido a conducir con un 600? ¿A conducir o a otras cosas? El 600 me costó 60 y tantas mil pesetas. La velocidad del 600 pues era aproximadamente a 70 o 75, pues ya iba disparatado, ¿no? Ya iba como la cometa roja, como la cometa blanca. Pero hice muy buenos viajes con él. La primera vez que cogí yo el 600 me fui nada más ni nada menos que en aquella época a Algeciras. A Sidi Ifni llegaron esas navidades Carmen Sevilla, Gila y otros artistas, pero no en 600, sino en avión, para divertir y bailar sevillanas como las que se marcó Carmen con los soldados combatientes de aquella guerra estúpida, como todas. El locutor Adolfo Fernández, el mismo del homenaje en el Teatro Cervantes a Sara Montiel, fue el artífice de este otro homenaje a las tropas españolas en la guerra de Sidi Ifni. En las navidades de ese año, del 57-58, se nos presentó algo insólito y además tremendamente agradable para nosotros, que fue una embajada cultural, artística, simpática, amable con todos nosotros, pues yo tuve ocasión de hablar con algunos de ellos, a pesar de que yo era uno más, era un granito de arena en aquel mar inmenso, ¿no? Que era Carmen Sevilla, que era guapísima. Carmen Sevilla sigue siéndolo, pero vamos, entonces era un guayabito. Marisol Reyes, por cierto, muerta, porque ya me lo dijo Carmen Sevilla un día no hace mucho tiempo. Gila, el del Barber. Los artistas españoles que van a actuar ante nuestros soldados en la Nochevieja
se trasladan al casino de Sidi Ifni, donde descansan unos momentos antes de comenzar su actuación. Ellos fueron incluso a las posiciones, a cantar y a bailar, a las posiciones aquellas que no se podían dejar desguarnecidas para que los chicos vinieran a verlo. Y ellos fueron personalmente, montaron unos escenarios y un poco en la retaguardia, lógicamente, estuvieron cantando. Y no solo eso, sino que con su micrófono y su magnetofón de la época grababa saludos y mensajes a los soldados para España, que durante aquellas navidades del año 1957 fuimos escuchando a través de la radio.